Buenas noches, docente. Nuestro grupo está conformado por Mori, Costa Verónica, Rumiche Albine Cintia, Tuyumé Sampen Samir, Vázquez Alcalde Jorge y las que le habla Pamela Ramiro Chumbes. Como primera parte de nuestro ensayo final, nuestro grupo eligió el tema de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru II. En este sentido, vamos a exponer la postura que tomó mi grupo. Si bien es cierto, Sendero Luminoso ha causado millones de víctimas propiciadas por falta de eficiencia política, corrupción y la falta de atención a las necesidades de las zonas más pobres. Sendero Luminoso surgió, entre otras razones, por esta falta de presencia gubernamental en muchas áreas subdesarrolladas del Perú. Hasta la fecha, el gobierno únicamente ha atendido las demandas de la población de forma parcial y desigual. Por ello se necesita conseguir que de verdad el Perú sea una sociedad inclusiva para evitar que nuevos posibles movimientos radicales emerjan y aprovechándose del descontento y el abandono de ciertas poblaciones o secciones de la sociedad peruana más vulnerada. De lo que sí estamos de acuerdo, todo mi grupo, es que Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru II no puede volver sumergir en nuestro país. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Dando respuesta a la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de tu ensayo? Tupac Amaru II fue el primero en capturar, juzgar y ejecutar al hombre de confianza de Tinta, Antonio de Arriaga. También acabó con la distribución comercial, un sistema de exploración en el comercio que suponía la compra forzosa de bienes buenos o malos, dañados o innecesarios. También puso fin al doloroso empeño de la gente de Tinta de trabajar en el centro de Potosí, donde pocos regresaban. El personal militar ha alcanzado muchas victorias contra los corregidores y la fuerza de recolección de poder. Tal victoria fue una victoria en la ciudad de Sangara, que derrotó a la alianza de la milicia que fue reunida por el Comité Militar de Cusco en Sanga. El gobernador Agustín de Lauregui y el visitante español José Antonio de Arreche actuaron en respuesta a la rebelión de Tupac Amaru, movilizando tropas desde Lima a Cartagena y lograron reunir unos 17,000 hombres, muchos de los cuales eran auxiliares indios, así como regulares y veteranos. El ejército de Lima desempeñó un papel importante en respetar el intento de 10,000 rebeldes 30 de Tupac Amaru de capturar Cusco entre diciembre y enero. Luego de esta derrota, el ejército rebelde comenzó a desintegrarse. Primero los criollos desertaron y se unieron al ejército realista. El 27 de febrero de 1781, en venganza por la ejecución de Tomás Catari, los rebeldes de Alto Perú mataron a 1,000 o 2,000 personas, hombres, mujeres, niños y religiosos en Chuquisac. A fines de febrero de 1781, las fuerzas realistas reunieron en el Cusco, fueron asignadas en número y armas y decidieron pasar a la ofensiva y atacar a base rebelde de Tinta. Eso es todo, profesor. Gracias. Un cordial saludo, profesor. Mi nombre es Samuel Jonathan Toyume Sampen. Respecto a la pregunta, ¿qué cambio identifica sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Me puedo decir que a fines de la década de los 90, el Estado peruano logró debilitar y desmantelar a los grupos armados Sendero Luminoso y el RMTA. Desde entonces, no ha representado una amenaza importante para la seguridad actual del país. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que puedan surgir otras formas de violencia o extremismo, ¿no? Por lo que la vigilancia y la prevención continua sigue siendo importante. Después de la violencia interna, el Perú ha llevado a cabo procesos de reconciliación y búsqueda de justicia para las víctimas y sus familiares.
Se ha establecido comisiones y programas para esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo de tiempo y asegurar que se respeten los derechos humanos de nuestro país. Asimismo, la sociedad peruana ha enfrentado desafíos en torno a las memorias históricas de este periodo de violencia. Recordar y honrar a las víctimas, así como reconocer los hechos ocurridos, puede ser un proceso complejo y doloroso, pero en esencia para la construcción de una sociedad actual más justa en nuestro país. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Mi respuesta es a la cuarta pregunta sobre qué permanencias identifico sobre el tema tratado en la actualidad, ¿no? Como vemos, hoy en día con el actual gobierno de Dina Boluarte, se vienen presentando muchas manifestaciones, ¿no? Muchos grupos que se concentran en la Plaza San Martín y tratan de querer imponernos, sino de querer luchar muchas veces y lamentablemente con la violencia, ¿no? Para que se les haga caso o para que sean escuchados. Esto es lo que actualmente identifico en estos momentos con el tema del sendero, sobre la revolución Tupac Amaru, ¿no? Eso es lo que actualmente estamos viviendo, no con la misma intensidad de hace años, pero por ahí, ¿no? Por ahí quedan esas pequeñas acciones que lamentablemente a consecuencia hemos tenido muertes, ¿no? Incluso cuando el presidente Merino también, igual, ¿no? Murieron 2 muchachos a causa de estas revoluciones, a causa de estos paros que hacen, ¿no? Y esos enfrentamientos con la autoridad nos dejan lamentablemente estas pérdidas. Y estas acciones se comparan o se igualan, digamos, al movimiento, ¿no? Como hace años en 1980, ¿no? Con Sendero Luminoso. Vemos también que todavía en algunas universidades existen personas creyentes, personas partícipes de Sendero Luminoso que utilizan a veces las universidades para poder captar a sus compatriotas, como ellos les llaman, ¿no? Y bueno, pues concluyo diciendo de que actualmente aún todavía presentamos casos de Sendero Luminoso y acciones idénticas con estas revoluciones actuales que se viven con este gobierno. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la explicación del tema que hemos visto en este ensayo acerca de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, y complementando la pregunta, ¿qué cambios identificamos sobre el tema desarrollado en el ensayo y en la actualidad? Sabemos que el terrorismo abarca toda una serie de complejas amenazas y nuestra labor, ¿no?, como ciudadanos se centra en la detección de terroristas y la prevención de sus actividades. El Estado peruano ha tomado la responsabilidad político-jurídica que le compete de restablecer el orden y la seguridad interna y su deber de reprimir, juzgar y sancionar dentro de los cauces legales a los grupos terroristas. Las futuras generaciones no deben y debemos de saber que no se puede cambiar las injusticias que sufre la gran mayoría con la fuerza de las armas, pero también deben saber y debemos de saber que no se puede apoyar acciones de respuesta con las mismas armas asesinas de los terroristas, y sí a la inteligencia y a la honestidad. Las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo vienen realizando actividades de acercamiento a las comunidades aledañas con campañas cívicas. Y algunas sugerencias, ¿no?, que se puede brindar tanto para nosotros como para toda la población es, por ejemplo, promover el imperio de la ley, el respeto de los derechos humanos y sistemas eficaces de justicia penal, promover la educación de calidad y la tolerancia religiosa y cultural, y oponerse a la financiación del terrorismo y velar también por la seguridad del transporte, ¿no? Y para culminar, los cambios son notorios a comparación de las épocas que nuestros padres, familiares han vivido anteriormente. Si bien es cierto, ahora parte del terrorismo se centra en la parte, valga la redundancia, central del Perú del país, pero poco a poco no se está contrarrestando
todas esas acciones imperdonables. Bueno, gracias.